260 premios. Premios del capítulo 260. Ciudad 23. Noche. La zona comercial estaba prácticamente intransitable. La gente que venía de vacaciones desde las ciudades sede centrales se agolpaba allí, y si no fuera por el control de Malta-Tolls del metro, las calles habrían estado completamente colapsadas. Ir a la derecha. Sigue moviéndote. De repente me siento como si estuviera viajando durante la Semana Dorada, justo antes del cataclismo, dijo un anciano chino con una sonrisa irónica. El parecido era asombroso. Entre ellos se encontraban muchas personas influyentes y de alto rango, que acompañaban a sus familias y que al final solo vieron un mar de cabezas, sintiéndose bastante frustradas. El proyecto Cortina de Acero es imprescindible. Y entonces, mientras que el proyecto de desaceleración de la Tierra aún se encontraba en la fase de argumentación, el 16 de enero, el proyecto Cortina de Acero fue aprobado sorprendentemente en primer lugar. No fue un lanzamiento a gran escala. Fue aprobado únicamente como programa piloto principalmente en torno al cuartel general del Comando Central, con planes de expansión a ciudades satélite para la siembra, la cría de animales y otros fines. El objetivo era enriquecer el suministro de frutas y carnes. Los beneficios que tiene Star Group, nosotros también los tendremos. Desde diversas perspectivas, los beneficios que ofrecía Star Group se limitaban a comida y bebida, algo que no era demasiado difícil de proporcionar. En el futuro cualquiera podría ofrecerlos. Esto debería frenar la expansión de Star Group y evitar que la gente se deje sobornar con pequeños favors. 18 de enero. Mañana, una caravana de vehículos partió de la ciudad 23. 3 motocicletas encabezaban la marcha. 2 camionetas SUV nos seguían. El coche del director Chu Xian estaba en el centro, seguido de una configuración simétrica que reflejaba la parte de la entera, lo que simbolizaba el estatus de los 3 grandes gigantes. Zas, bip bip. El personal de seguridad despejó las carreteras por donde pasaban. Hola, director Chu. Director Chu. Al llegar a su destino, en cuanto bajó del coche, un grupo de personas salió a saludarlo. En el pasado, cada una de ellas había sido alguien a quien admiraba. La Academia de Ciencias, el Ministerio de Educación, el Comité de Gestión Académica, el Comité de Desarrollo Científico y Tecnológico. Al menos una docena de directores de instituciones lo esperaban afuera. Hoy tuvo lugar la ceremonia anual de entrega de premios. El director Chu Xian recibió aquí el premio al progreso científico y tecnológico. Sin embargo, él vino a recibir un premio antes. Hoy vino a entregar premios. En esta ocasión, se trataba principalmente de premios relacionados con la tecnología, no del premio a la contribución humana, por lo que el presidente y el vicepresidente no estarían presentes. En el pasado, los 2 grandes gigantes se turnaban para venir. Ahora, junto a los 3 grandes titanes del Comando Central, hubo un presentador de premios de peso pesado adicional, el director Chu Xian. Al mirar este rostro joven, envidiar, emoción, recordando la trayectoria de ascensos del director Chu Xian, cada paso parecía un error, pero después demostró ser un trampolín. Otros lo evitaron. El director Chu Xian despegó del lugar. Zum, zum, zum. Mientras todos estaban desconcertados, él saltó a la cima de la montaña paso a paso, y muchos suspiraron en secreto lamentando haber estado ciegos. Entre ellos, el jefe del Comité de Gestión Académica tenía un ligero sudor en la frente al recordar cómo sus subordinados habían bloqueado en una ocasión la evaluación del título profesional del director Chu Xian. Podría haber afectado a su carrera. En ese momento, la sala de entrega de premios estaba repleta de gente. Está a punto de empezar. Estoy tan emocionada. He oído que el director Chu vendrá esta vez. Los rostros de todos reflejaban expectación. Con la construcción del tercer gigante, un gran número de investigadores fueron asignados a la Agencia General de Desarrollo. Por lo tanto, muchos de los presentes eran subordinados del director Chu Xian, e incluso aquellos que no pertenecían a la Agencia General de Desarrollo tenían una buena impresión de él. Casi todos los investigadores son implementadores. Las posibilidades de ascenso eran realmente muy limitadas, por no hablar de la posición del director Chu Xian, que casi sentó un precedente. Sin duda, se labró una gran reputación. Están aquí, silbido. Todas las maraadas se dirigieron hacia la entrada. Al mismo tiempo, las cámaras de la sala también comenzaron a enfocarlos. Como era tradición, se trataba de una transmisión en vivo global, volvía a aparecer en televisión después de medio mes. La última vez fue a principios de este mes, cuando los 3 gigantes presentaron sus informes de trabajo anuales al Consejo y a la población mundial. Mirando las maraadas fervientes en el salón, el presidente de la Academia de Ciencias siempre lo consideró surrealista.
Recordó que cuando el director Chu Xian llegó por primera vez, casi nadie lo conocía. Pero ahora, ¿quién no lo conoce? Cada vez que venía aquí se convertía en la presencia más deslumbrante. Al entrar en el salón, el director Chu Xian sonrió, pero su atención estaba puesta en una persona que se encontraba debajo del escenario. Había notado algo extraño antes de entrar. Se sentía un poco impotente. ¿Por qué algunas personas están siempre inquietas? 261 El orgullo de una generación. Capítulo 261 El orgullo de una generación. Observando a Chu Xian entrar, rodeado de gente. Primera fila del salón. Una docena de concejales permanecieron sentados con gran firmeza. No era arrogancia. En teoría, todos los concejales gozaban de un trato administrativo de nivel 3. Solo tenían derecho a voto. En términos de potencia real, era casi lamentablemente pequeña. Pero al fin y al cabo su estatus estaba ahí. Salir a saludar a Chu Xian sería demasiado humillante. Todos querían guardar las apariencias. Hola, hola, como muchos se ponían de pie para saludarlo. Tras los saludos, al ver a Chu Xian caminar hacia la primera fila, un atisbo de lástima brilló en los ojos de uno de los consejeros. Suspiró para sus adentros. Joven y talentoso, alta posición y gran poder. Qué lástima, todo termina hoy. ¿Quién te dijo que fueras tan deslumbrante? Tomaré prestada tu vida por un tiempo por el bien de este mundo. Staaris Kai puede ser el futuro, pero no es mi futuro. Apareció el cielo estrellado, creciendo gradualmente en poder. Esperaba ser reclutado, pero jamás imaginó que lo ignorarían. Ni siquiera cuando tiempo después, los buscó con insistencia. La respuesta le dio ganas de maldecir. No. Maldita sea. Fue un insulto para él. Con las elecciones acercándose, temía que su puesto de concejal no estuviera asegurado. Arriba, no podía subir. El puesto de vicepresidente de la Cámara dependía exclusivamente de las facciones. Abajo no estaba dispuesto. Y tampoco había buenas posiciones. Renunciar así sin más. ¿Cómo es posible? Entonces, reunió a algunas personas con experiencias similares que querían hacer algo, y pronto se ideó un plan de alterar la situación. Oyó que Grancia estaba considerando cooperar con Cielo Estrellado. Tras una última deliberación, Chu Xian fue el elegido, y con semejante retransmisión en directo a nivel mundial, también se estaban preparando para meter en problemas hasta Arisai. Tisk tisk. A continuación, hay un buen programa para ver jeje. Después de que todos llegaron, la ceremonia comenzó. Chu Xian no prestaba mucha atención a las mezquinas intrigas de algunas personas. No eran más que hormigas, que a lo sumo removían unas pocas partículas de tierra. No podrían ni con el cielo. Durante el último año, la humanidad se ha unido, ha aportado sabiduría y han surgido numerosos logros sobresalientes en la investigación científica. Entre ellos, el presentador habló con fervor. Debajo del escenario, Chu Xian miró la lista. Nada mal. 1/3 eran habitantes de Staaris Kai. Como ya se mencionó, para promover el avance de la tecnología terrestre, Staaris Kai no se había quedado de brazos cruzados. Desmantelaron algunas tecnologías consolidadas. Un poco de esto, un poco de eso. Mediante el método de maximizar el crédito, impulsaron avances en algunas tecnologías clave. Cabe decir que el resultado fue bastante positivo. Esto permitió a Staaris Kai acaparar 1/3 de los premios tecnológicos de este año. El año que viene, esta proporción será aún mayor. ¿Y qué pasa el año que viene? Podría convertirse en una exclusiva de Staaris Kai. En primer lugar, el primer premio, añadido este año por el Comité de Evaluación, el premio honorífico a la trayectoria científica. Ganador, Chu Xian. La teoría del gen de crecimiento rápido universal de las plantas de sexta generación ha sido verificada y aprobada, logrando un salto cualitativo respecto a su fundamento original. Basándonos en la teoría de la sexta generación, el periodo de transformación atmosférica de Praxima Z se reducirá a 40 años. Sin embargo, antes de la evaluación, el director Chu solicitó no ser incluido, sino otorgar el premio a otros investigadores científicos que hubieran contribuido. Por lo tanto, el comité de evaluación decidió por unanimidad otorgar este último premio tecnológico para honrar sus contribuciones y su carácter. Una vez que los premios ya no se otorgan, el registro de entrada cuenta. Como era de esperar, Chu Xian no tenía ningún interés. Sin embargo, ¿cómo pudo el comité de evaluación atreverse a ignorarlo por completo? Tras deliberar un poco, simplemente decidieron otorgarle un premio a la trayectoria profesional para dar por concluido el asunto. Podría considerarse una explicación. Al ver esto, ¿qué más podía decir Chu Xian? Caminó lentamente hacia el escenario. Desde Low, varias cámaras lo enfocaron moviéndose para captar su figura alta y erguida,
lo que provocó la inquietud de innumerables jóvenes frente a sus telabasas. Hoy, Chu Xian era sin duda un ídolo nacional. Capacidad, apariencia, fuerza, todos ellos habían alcanzado un nivel inalcanzable para la gente común, especialmente entre sus compañeros, casi todos ellos partidarios suyos. Porque en la historia de la United Central, nunca había habido una persona tan joven en semejante puesto. Era casi el orgullo de toda una generación. Debajo del escenario, al ver a Chu Xian subir al escenario, un destello de locura cruzó por los ojos del consejero Noah. El orgullo de toda una generación, así sin más, se hizo añicos. Uno podría imaginarlo, lo descabellada que se volvería global. Jaja, ya viene. El momento más importante estaba por llegar. Quien tomaría la iniciativa no era él, por supuesto, sino alguien que se encontraba debajo del escenario, allí para recibir un premio. Según el plan, en cuanto Chu Xian comenzara su discurso en el escenario, actuarían de inmediato. Ante una audiencia global. 262 Este chiste es un poco grande. Capítulo 262 Este chiste es un poco grande. Aquí viene. El corazón del concejal Noah latía cada vez más rápido. Presenciar de primera mano la caída de un genio era una experiencia realmente emocionante. Observó cómo Chu Xian subía al escenario. 3, 2, 1. Hizo la cuenta atrás en silencio con la intención de actuar en cuanto Chu Xian estuviera a punto de pronunciar sus primeras palabras, tal como habían acordado. Se suponía que era una ceremonia de entrega de premios, pero se convirtió en la entrega de un premio. Está bien, gracias al comité organizador por sus amables intenciones. No hubo mucha charla superflua, apenas unas 10 frases antes de terminar, y se retiró tranquilamente del escenario. No hubo sorpresas en ningún momento. En este punto, el concejal Noah, que se encontraba entre el público, estaba un poco atónito. ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde está mi hombre? ¿Dónde está el gran espectáculo que habíamos organizado? ¿Por qué no se ajusta al guión? De repente dirigió la mirada hacia el público, dándose cuenta de que la persona seguía allí. No fue arrestado ni desenmascarado. ¿Qué sucedió exactamente? Perplejo, confundido, extraño, pasó media hora entera dándole vueltas a que había salido mal. A continuación demos la bienvenida al concejal Noah, quien hará entrega del premio a la investigadora especial Moe Ai. La voz del presentador provino de un lateral. Como concejal, por supuesto, no estaba allí solo para mirar, también era uno de los invitados. Te están llamando. Oh, reaccionando, subió lentamente al escenario para entregar el premio al ganador. Al girarse para la foto de grupo, vio de repente que alguien se ponía de pie. Estallido, un dolor en el pecho. Estallido, la sangre brotaba a borbotones de su muslo. Estallido, mi riñón. El concejal Noah, que ni siquiera había reaccionado todavía, estaba completamente estupefacto. Esta broma había ido demasiado lejos. ¿El pistolero se había vuelto contra él? No, esto es ilógico. Debajo del escenario, la persona que disparó estaba llena de terror. Se había preparado para actuar cuando Chu Xian subiera al escenario, pero todo su cuerpo se había tensado. Incapaz de moverse, incapaz de hablar, solo capaz de pensar. No fue hasta media hora después, tras un momento de terror, cuando el concejal Noah subió al escenario, que su cuerpo se movió incontrolablemente y disparó varias veces. Las balas destinadas a Chu Xian fueron entregadas al consejero Noah. Hay un fantasma, hay un demonio, hay un monstruo. ¡Ah! Rugió desde lo más profundo de su ser, deseando contárselo al mundo. Su poderosa fuerza de voluntad le hizo sentir de repente como si se hubiera liberado de sus ataduras. La alegría llenó su corazón. Echó la cabeza hacia atrás y rugió. Por la alianza. Oh, tras hablar, hizo una pausa al darse cuenta de que se había equivocado. No era eso lo que quería decir, pero ya era demasiado tarde para corregirse. Estallido. Un solo disparo de un guardia de seguridad sumió su conciencia en la oscuridad. En su último instante de repente pensó en algo. Luego llegó el alivio de descubrir la verdad del mundo. JE. Así es como los sindicatos luchan entre sí hasta la última gota de sangre. Jaja, el global ha sido jugado por Saaris Hai. Su último vestigio de conciencia se desvaneció gradualmente. Puf, un chorro de sangre fresca brotó de la boca del concejal Noah. ¿Por la alianza? Mierda. En su plan después de atacar a Chu Xian, el pistolero debía gritar «¡Viva el cielo estrellado!» para desenmascararlos. Después de eso todo habría sido fácil. Sin embargo, el paso crucial se interrumpió prematuramente. ¿Qué demonios es por la alianza? Si vas a morir, al menos muere con algo de valor. ¿Y lo que es más importante, qué pasó exactamente? Me traicionaron. Sí,
Debe serlo. Ah, ustedes son un montón de... Lleno de reticencia y debido a una pérdida excesiva de sangre, se desmayó. En ese momento, toda la escena era un caos. Lógicamente hablando, Chu Xian podría haberlo solucionado después de la ceremonia, ya que armar semejante lío en este tipo de situación no era lo ideal. Sin embargo, aún así, decidió armar un gran escándalo. ¿Quieres jugar? Seguiremos el juego, que sea un gran desastre con tal de que ningún inocente se vea implicado. Bajo su dirección, nadie más se vio afectado. Observando al personal médico tratando frenéticamente de salvar al concejal Noah, Chu Xian sonrió para sus adentros. El gran espectáculo que organizaste para mí te lo devuelvo. Y por cierto, te tomo prestada tu vida por un tiempo para que mueras con algo de valor. Un incidente de este tipo ocurrido durante la ceremonia. Transmisión global. Explotó al instante. ¿Cómo pudo suceder algo así? ¿Que estaban haciendo las medidas de seguridad? Si Noah muere, muere, pero ¿qué pasa si Chu Xian resulta herido? Exactamente. Afortunadamente no fue un ataque contra el director Chu. Por cierto, ¿qué quiso decir esa persona con sus últimas palabras por la alianza? Abuelo, ¿lo sabes? Oh, no se habló mucho del trágico estado del consejero Noah. Tras saber que Chu Xian estaba a salvo, la mayor curiosidad giraba en torno a la alianza. ¿Qué significaba exactamente? Y al ver la noticia a algunos de los cómplices del concejal Noah, que originalmente se estaban preparando para ver el programa, sintieron de repente un escalofrío y quisieron huir. De ninguna manera, no debería ser así. 263 Gran Venta. Capítulo 263 Gran Venta. Alianza. Esta palabra les hizo pensar inmediatamente en su propio grupo, que por una cuestión de estatus, decidió conspirar para llevar a cabo una operación de autorrescate. Pero los acontecimientos no se desarrollaron según lo previsto en absoluto. Evidentemente hubo un problema en un paso intermedio. Ustedes dicen, si Noé cree que lo hicimos, lo hará. No hacía falta pensarlo, probablemente los delataría por completo, exponiendo todos sus secretos, y ninguno de ellos escaparía. ¿Qué hacer? ¿Eliminarlos? La situación actual probablemente era difícil de manejar, no había un plan de contingencia para esto, pero afortunadamente, estos años no se habían desperdiciado, no requirió mucho esfuerzo. Chu Xian conocía bastante bien a estos individuos inquietos, se trataba principalmente de miembros del consejo que habían sido rechazados por Star. Star no era un vertedero, no aceptaba a cualquiera. Estas personas no eran plutócratas y habían sido relativamente honestas con anterioridad, sin grandes escándalos, simplemente tenían escasas aptitudes y un carácter mediocre. Jugaron a dos bandas, eran muy buenos tramando planes. Eran principalmente representantes de países pequeños. Según el plan, estas personas definitivamente no serían reelegidas en las próximas elecciones, muchas serían reemplazadas por personas de Star, logrando así una transición. Inesperadamente, estas personas desesperadas querían causar problemas. Demasiado ingenuo. Era un experto en enturbiar las aguas. Como estaban tan inquietos, podían ir todos juntos a buscar jabón. Hermanos, ¿y tuviste miedo hace un momento? De regreso, Anduoduo aún estaba conmocionado. Sí, Anduoduo no lo podía creer del todo. En ese momento, mucha gente se había tirado directamente debajo de las mesas, mientras que Chu Xian la había mirado con calma. Él la miró con una expresión tranquilizadora, aunque ella no estaba segura de si era producto de su imaginación. Ah, cierto, realce. Tras haber sido una Duoduo de nivel 2 durante mucho tiempo, había experimentado los efectos del fluido potenciador, podía doblar la barandilla de una escalera de un solo puñetazo. El hermano Xian debe ser incluso más poderoso que ella. Es que eran armas de verdad, por mucha fuerza física que tuviera una persona, ¿seguían siendo de carne y hueso como iban a resistir las armas térmicas? Hermano Xian, ¿lo sabías desde el principio? Anduoduo tuvo de repente un pensamiento descabellado. Inesperadamente escuchó a Chu Xian responder Anduoduo se tapó la boca. ¿Quieres saber cómo lo hice? Chu Xian pensó que era hora de darle a Anduoduo el fluido de mejora genética de nivel 3. Anduoduo asintió, sí. Chu Xian, ven a mi habitación esta noche. Toda la Duoduo se sonrojó, perdiendo temporalmente su capacidad de pensar, convirtiéndose en una Duoduo tonta. Después de tal incidente, y sucedió durante una transmisión en vivo a nivel mundial. Después, el presidente de la Cámara convocó una reunión de emergencia, en primer lugar para averiguar el motivo del ataque a Noah, pero no se obtuvieron resultados significativos. En definitiva, solo les quedaba esperar a que Noé despertara. Afortunadamente la tecnología médica del Comando Central era buena. Al ver a la gente del Departamento de Seguridad de Asuntos Generales,
Noah se quedó atónito por un momento y luego gritó en voz alta. Yo denuncio, yo expongo. El resto fue sencillo. Venderlo todo. Vendiendo todo por completo. Aquello provocó que todos los presentes sudaran frío. Estas personas estaban simplemente locas, realmente tenían la intención de matar a Chusien. Y matarlo delante de una audiencia mundial. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Conoces las consecuencias de decir esto? Le recordó uno de los agentes de seguridad, guiñándole un ojo a Noah con vehemencia. Su padre figuraba en la lista que se había hecho pública. En cuanto entró en la habitación, y antes de que pudiera siquiera abrir la boca para recordarle que tuviera cuidado con sus palabras, Noé ya había comenzado su frenética racha de ventas. Ya era demasiado tarde para detenerlo, así que solo podía intentar remediar la situación. Sin embargo, Noé estaba furioso y no prestaba atención a sus guiños. ¿Consecuencias? Estoy casi muerto. ¿Qué consecuencias me importan? Fueron ellos. Tengo pruebas. Comenzó la segunda huida de traición, y el rostro del hombre se llenó de desesperación, porque no le había disparado a ese tipo en aquel momento. Y él se hacía llamar profesional. Bah, un fraude, basura. Noé había sufrido una hemorragia grave, pero ningún órgano vital resultó dañado. Dejar atrás a un tipo tan problemático iba a arruinarlos, ni un montón de cinta adhesiva podrían arreglarlo. El hombre solo pensaba en cómo distanciarse y salvar su prometedor futuro. Hacer clic. De repente le pusieron las esposas. Recibió un par de brazaletes de plata. Las personas que vinieron eran todas de la élite, y su pregunta de hace un momento claramente sirvió como recordatorio para Noé. Y lo que es más importante, ¿no te fijaste en el cristal que estaba junto a la cama de Noah cuando entraste? Parpadeó. Dar grandes pistas. ¿Estaba representando una pantomima? ¿Acaso creían que todos eran ciegos? No hacían falta formalidades, podían arrestarlo directamente, las pruebas eran concluyentes. Oh, de repente se dio cuenta de que el espejo junto a la cama de Noah había captado claramente su actuación, y lo único que quiso fue morirse en ese mismo instante. Embarazoso, rubor, humillante, finalmente se convirtió en desesperación. La cadena de pruebas estaba completa. Probablemente se ahorraría 20 años de rodeos. Poco después, la confesión fue completa. Presentado al consejo. Insensatos, sin ley. El orador golpeó la mesa con ira. Estos tipos estaban ignorando por completo los principios fundamentales de la ley. Si se tratara simplemente de matar a Noah, un miembro del consejo, sería otra cosa. Pero en realidad tenían como objetivo a Chusien, y en una transmisión en vivo global, ¿qué tipo de impacto tendría si lo lograra? Arréstenlos. Sí. ¿Y qué hay de Noé? Asesinato en primer grado, crímenes de lesa humanidad, poner en peligro la seguridad pública, ejecución inmediata. Joe Weil estaba presente, habló directamente. Aunque el presidente de la Cámara también quería hacerlo, se contuvo. Un juicio no era un juego y aún debían seguirse los procedimientos necesarios. Pensaba que todos eran como su estrella, matando plutócratas como si fueran perros. El aura asesina ni siquiera se había disipado todavía. 264 Dios, te estás pasando de la raya. Capítulo 264 Dios, eres demasiado. Menos de una hora. Las detenciones se han completado. Un grupo de concejales, ahora prisioneros, adoptaron el espíritu de Noé y comenzaron una venta de liquidación masiva de información, con la esperanza de reducir su propia culpabilidad. Cómplices. Somos cómplices. Noé encontró a la persona. Cierto, cierto. No esperaban que la represalia llegara tan pronto, y sintieron una punzada de arrepentimiento. ¿Deberían haberlo hecho ellos mismos porque involucrar a compañeros tan incompetentes? Ahora todo había terminado. Todo quedó arruinado. Intentar asesinar a uno de los 3 verdaderos pesos pesados de la Unión Central, y hacerlo frente a una audiencia global, apuntando específicamente a Star. La culpa acumulada era inimaginable. Incluso si la docena de ellos lo dividieran equitativamente, probablemente seguirían recibiendo cadena perpetua. Habían sido negligentes. Todo fue culpa de Noé. La persona que encontró era tan poco confiable que error de cálculo. Simplemente no podía entender por qué esa persona los traicionaría. Si iba a traicionarlos, ¿no habría sido mejor denunciarlos directamente? Tras recibir el informe del interrogatorio, esto también desconcertaba al presidente y al vicepresidente. No hubo ningún problema con los testimonios de Noé y los demás miembros del consejo, pero la lógica del pistolero era un tanto inconsistente. Sin embargo, pronto, en la casa del pistolero se encontró una prueba, una historia largamente oculta y una confesión. Guardaba un profundo orense contra Noé. Siempre había estado pensando en cómo vengarse. Y ahora, había llegado la oportunidad.
Matar a Noé directamente sería demasiado fácil para él. Destruir su plan y asegurar su condenación eterna era la única manera de maximizar su satisfacción. Así pues, declaró explícitamente que haría que Noé sangrara y llorara en la ceremonia. Denunciarlo directamente no habría constituido un delito grave, ya que no había ocurrido. Solo armando un escándalo podría asegurarse de que Noé jamás se recuperara. Era lógico y estaba bien fundamentado. El caso está cerrado. El orador consideró que fue sorprendentemente rápido. Sí, entonces que el Ministerio de Justicia se encargue del juicio. El orador se frotó la cabeza. Al menos había una explicación. En cuanto a la exigencia de Joe Weil de una ejecución inmediata, eso era claramente imposible. Pero aún así añadió una frase. Estrictamente y con severidad. Sí, incluso sin la instrucción del presidente del Parlamento, el Ministerio de Justicia lo haría, porque estaba bajo la jurisdicción de otro organismo de tercer nivel, el Comité de Asuntos Generales. Su superior también era una de las tres potencias. Alguien intentó asesinarlo. Si se atrevieran a dictar una sentencia leve, ¿cómo lo vería su superior? Incluso aquellos involucrados que no participaron, incluso aquellos que lo sabían pero no lo denunciaron, se enfrentarían a una pena mínima de cadena perpetua. No había margen para la negociación. Se trataba de proteger los intereses de una clase. 10 minutos después, el orador llamó a Chu Xien. Explicó brevemente el incidente. Aunque había ordenado un bloqueo informativo, no podía dejar a la persona involucrada completamente en la ignorancia. Eso estuvo demasiado cerca. No te preocupes. El personal responsable será severamente castigado. Asimismo, estamos estudiando medidas para reforzar su seguridad y evitar que este tipo de incidentes se repitan. Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso. ¿Por qué no descansas unos días? Tómate un respiro. No hay necesidad. En realidad, estoy bien. Al finalizar la llamada, el orador dejó escapar un largo suspiro. Supuso que Chu Xien debía de estar aterrorizado, pero era demasiado orgulloso para decírselo directamente. Así era. Chu Xien apenas tenía 20 y tantos años y hacía pocos años que había terminado sus estudios. Si bien ya había enfrentado varios desafíos, esta vez se trataba de una crisis de vida o muerte. Tras atravesar las puertas del infierno, ¿cuántas personas podrían mantener la calma? Solo pensarlo le hacía estremecer. Si el pistolero no hubiera guardado Orense contra Noah, podría haberlo logrado. Por la tarde, el informe de la investigación pertinente se hizo público a nivel mundial. Para mitigar los riesgos para la opinión pública, no se mencionó ni una sola palabra sobre Chu Xien. El documental se centró únicamente en la animosidad entre Noah y el pistolero. Tampoco se mencionó a los demás miembros del consejo que participaron en el caso. Así son las cosas. Ese despreciable Noé, y si accidentalmente hubiera dañado a nuestro Swan. Exactamente. Escoria Noah se merece morir. Ante las numerosas fechorías de Noé, incontables personas lo condenaron, y Noé, en el hospital, estaba tan enfurecido que volvió a desmayarse. No, un incidente que apenas recordaba había desatado a un enemigo y arruinado su gran plan. No estaba dispuesto a aceptarlo. Y en cuanto a dudar de la autenticidad de las pruebas, ¿cómo podría ser eso? Además de esto, ¿qué otra razón tendría el pistolero para traicionarlo? Parecía que realmente se trataba de una consecuencia kármica de sus acciones pasadas. Ahora le estaba pasando factura. ¿Acaso ese maldito destino no podía darle un respiro? Todo convergía en torno a Chu Xien. Una situación que debería haber sido fatal se resolvió de una manera tan absurda. Cielos, realmente estás yendo demasiado lejos. Obligarlo a tener éxito tiene sus límites. Administración de Desarrollo Planetario. Viendo las noticias, Chu Xien sonrió levemente. Las palabras anteriores del orador, lamento que hayas tenido que pasar por eso, se debían a esto. Por el bien común, la verdad debía ocultarse. Por supuesto, decir que estaba mal no era del todo exacto, él habría hecho lo mismo. Revelarlo todo significaría que Star también quedaría expuesta. Fue totalmente innecesario. De lo contrario, no se habría molestado en falsificar pruebas que hicieran que la lógica del incidente fuera coherente por sí misma. 265 Flor de 3 niveles. Capítulo 265 Nivel 3. Más de una docena de concejales fueron destituidos en conjunto. Perfecto. Esto permitió a la gente de Staaris Kai ocupar sus puestos con anticipación, sin necesidad de competir, simplemente los tomaron directamente. El Consejo y los departamentos funcionales no son lo mismo. Los miembros del Consejo están divididos por países. Grancia, Imperio Americano,
Gran Bretaña, Francia, cada país solo puede tener un asiento en el Consejo, como mucho algunos hermanos menores siguen a las 5 grandes potencias, formando un bloque. Pero no existe ninguna afiliación directa ni poder de decisión. Por lo tanto, no había necesidad de luchar por esos puestos en el Consejo. Zaharis Zahi ya había trazado sus planes con antelación y podía absorberlos todos de una vez. Después del trabajo regresó a casa. No me imaginaba que tu trabajo también tuviera sus peligros, dijo Ancián, quien también había estado viendo las noticias y se mostró bastante sorprendido. Todo fue un accidente, le aseguró Chu Xian. Esta fue también la razón por la que accedió a no revelar toda la verdad. Tenía que haber un límite a la magnitud del revuelo. Si hubiera dicho que iba dirigido directamente a él, temía que Ancián y Duoduo estuvieran asustados durante mucho tiempo. Date prisa y come para calmar tus nervios. Después de la cena, Duoduo llegó a la habitación de Chu Xian. En efecto, vio el fluido fortalecedor, fluido potenciador, que Chu Xian sacó y se sintió un poco decepcionada. Cuando se enteró de que había ido a su habitación por la noche, se quedó completamente atónita. Solo más tarde se dio cuenta de que probablemente le estaba dando demasiadas vueltas al asunto. Claramente, efectivamente así fue. Hermano Xian, vamos. Duoduo se remangó la camisa y extendió su brazo. Chu Xian no dudó y le administró el fluido de mejora de nivel 3. Silbido, al igual que antes, sentía calor en todo el cuerpo, pero a la vez era diferente. Su cuerpo ardía, pero su mente estaba muy lúcida. No, debería describirse como transparente. Zumbido. Duoduo gritó sorprendida, sintiendo como si su alma hubiera abandonado su cuerpo, e incluso pudo ver objetos detrás de ella. Aunque algo borroso, no fue como un pensamiento fugaz, duró bastante tiempo. 10 minutos después, la mejora se completó. Sin aliento, Duoduo recordó la sensación que acababa de experimentar. Al segundo siguiente se quedó completamente paralizada. Es real, no es una ilusión. Ella podía percibir su entorno. Los objetos más cercanos tenían contornos más nítidos, como su adorno para el cabello o las bouldosas bajo sus pies, mientras que los que estaban lejos se veían relativamente borrosos. En ese momento se escuchó la voz de Chu Xian. ¿Lo sentiste? Al oír esto, Duoduo miró a Chu Xian, lleno de innumerables preguntas. Así es, tienes razón. Adáptate bien, no abuses de ello. Si consumes demasiado, la recuperación será muy lenta. Lo más importante es la mejora de tu capacidad cognitiva. No tendrás que esforzarte tanto en el futuro. Chu Xian solo tenía a Duoduo como asistente, y él estaba muy ocupado todos los días. Ella tenía que estudiar después del trabajo y a menudo no dormía hasta las 4 de la mañana. Después de alcanzar la forma de vida de nivel 3, su memoria y otras capacidades mejorarían significativamente. Sigue siendo el mismo consejo. Manténlo en secreto por ahora, pero no por mucho tiempo. Se popularizará en 3 años como máximo. En realidad, la Tierra no tardaría ni 3 años en tener una sola voz. Sin embargo, al igual que con el espacio dimensional, solo se populariza el nivel 1. Solo el primer tubo es gratuito, el resto requiere puntos de contribución. Para obtener el fluido de mejora de nivel 3 añadido a la lista de intercambio de contribuciones, sin duda se necesitaría mucho tiempo para acumular suficientes puntos de contribución. Incluso para los más rápidos, llevaría varios años. Además, es evidente que el público objetivo para la popularización no incluía a personas ajenas hasta Zaharis Zahi. Es increíble, aunque aún tenía preguntas, Duoduo no insistió. Este tipo de cosas estaban claramente más allá de la tecnología conocida. ¿Investigación secreta? Debe serlo. Su única pregunta era cómo Chu Xian lo había conseguido, y que incluso lo había usado en su espalda en la ciudad subterránea. ¿Podría ser que el hermano Xian tenga algún pasado poderoso y secreto? Es posible, este fluido de mejora milagroso, y la deliciosa comida que recibía de vez en cuando, que nunca se acababa. Incluso cuando iba a Praxima Z como supervisora, a menudo llevaba comidas adicionales, algunas de las cuales ni siquiera figuraban en la lista de artículos transportados. Era demasiado perezosa para pensar demasiado, solo necesitaba que el hermano Xian fuera bueno con ella. Vino feliz. Y se marchó feliz. De vuelta en su habitación, Duoduo continuó con su modo de trabajo duro de Duoduo, descubriendo que su capacidad de memoria había dado otro salto cualitativo. Percibiendo su habitación, fue una experiencia muy novedosa. De repente Duoduo pareció darse cuenta de algo y entonces su rostro se puso rojo como un tomate. Si el hermano Xian hubiera podido hacer esto todo el tiempo, cuando él estaba a su lado, probablemente la vio.
Aunque solo pudiera percibir la forma de los objetos sin color, seguía siendo muy vergonzoso. Se acurrucó bajo las sábanas, escondiéndose demasiado avergonzada para enfrentarse a nadie. ¿Pero porque se sentía un poco feliz por ello? 266 Bradictou del capítulo 266. Después de un rato, Anduoduo finalmente se levantó de la cama. No podía desperdiciarlo, el efecto del fluido fortalecedor era óptimo el día en que se usaba. Sentía que cada célula de su cuerpo estaba llena de energía. No tenía nada de sueño. Su energía era abundante. Como mano derecha del hermano Sien, estudiaría hasta la muerte con tal de no morir en el intento. Simplemente no sabía si el hermano Sien ya se había dormido. ¿Debería ella? No, el hermano Sien dijo que no debía abusar de ello, pero ella realmente quería echar un vistazo. En ese momento, Chu Sien ya había llegado a los restos del planeta desconocido. Había perdido su corteza y su manto, y su núcleo había sido devorado en su mayor parte. Una palabra trágico. Si un planeta tuviera conciencia, las maldiciones que proferiría darían para escribir un libro entero. Por suerte no la tiene, o la historia sería muy distinta. La lucha desesperada de Chu Sien por escapar un pasado insoportable, tercera parte. Zas. Voló hacia el núcleo del planeta, ayudando a liberarlo rápidamente. En cuanto a si Anduoduo usaría su percepción para descubrir que él no estaba en la habitación, no había necesidad de preocuparse, tenía un inhibidor. Este era un nuevo artículo del sistema de nivel 5. También se debió al efecto de la percepción. Por lo tanto, el uso del fluido de fortalecimiento genético de nivel 3 debía controlarse estrictamente y no se administraría a individuos que no fueran estrellas, para evitar problemas. Al acercarse el amanecer, el núcleo planetario, que ya se había encogido, se hizo aún más pequeño, perdiendo otra capa. En una semana como máximo desaparecería por completo. Convertirse en nutrientes. Entonces Chu Sien dirigió su mirada hacia el segundo planeta de alimentos, el último planeta terrestre de todo el sistema estelar. Era relativamente pequeño. Con un tamaño similar al de Marte, probablemente no duraría ni 2 meses. Después de eso, solo podía comer esos malvaviscos, que eran gigantes gaseosos. Solo al final se trasladaría a esa deslumbrante estrella en la lejanía. ¿Por qué no empezar con la estrella? No, si comenzara por ahí, los planetas que orbitan a su alrededor perderían su restricción gravitacional y volarían caóticamente, y él tendría que perseguirlos uno por uno. Simplemente no valía la pena. Al ver que ya era hora, regresó a su habitación y luego salió. Hermano Sien. Anduoduo dejó su tableta, con el rostro sonrojado. En parte se debía al efecto continuo del fortalecimiento y en parte a la timidez. En su percepción, Chu Sien estaba envuelta en una niebla. Ella supuso que él debía ser mucho más poderoso que ella. Entonces, si Chu Sien siempre mantenía su percepción activada, ¿no sería inútil su ropa? Como si supiera lo que ella estaba pensando, le dio un suave golpecito en la frente. ¿En qué estás pensando? Oh, Anduoduo bajó la cabeza. Oh no, la habían descubierto. ¿Y si el hermano Sien pensara que ella era una Duoduo sucia? Abajo, Duoduo, hoy te ves muy bien. Anciang era mayor y dormía menos. Ahora se encargaba tanto del desayuno como de la cena. Y en cuanto a ir al trabajo, no interfirió. Miró a Anduoduo algo sorprendido. Al vivir con Chu Sien, había cambiado por completo como una mujer en plena transformación. Hoy su aspecto era diferente otra vez, por ejemplo sus ojos y su actitud. Al segundo siguiente fue como si se tratara de un truco mental. Eso se debía a que Chu Sien estaba usando su autoridad. La percepción provenía del poder mental, y este acababa de activarse. Anduoduo seguía sin poder controlarlo. Era como una mujer hermosa que electrizaba a todo aquel que veía con la mirada. Chu Sien tuvo que ayudar a protegerse de su influencia. Para adaptarlo y controlarlo libremente se necesitaría algo de práctica. El 20 de enero, tan solo 3 días después del incidente de Noé, el Poder Judicial cerró el caso con una eficiencia sin precedentes. Noé el Cerebro recibió directamente un cacahuete ejecutado. Los demás miembros del Consejo eran cómplices. Dependiendo de las circunstancias, 3 de ellos se unieron a Noé. El resto fueron condenados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional por ningún motivo, lo que comúnmente se conoce como pudrirse en la cárcel. Todo es culpa tuya, Noé maldito. ¿Por qué no te moriste entonces? Arruinaste nuestro gran plan y nos arrastraste contigo. Durante el juicio, los pocos miembros del consejo que lo acompañaban se abalanzaron sobre Noah, que aún estaba herido, y lo golpearon. Los gritos se sucedieron uno tras otro. ¿Y en cuanto a los que mantienen el orden? Mientras intentaban separar a los participantes de la pelea,
algunos incluso se acercaron para propinar algunas patadas. Que eso sea por tu locura. Que eso sirva para contratar asesinos. Que eso sea por tu maldad. Querías matar al director Chu, un hombre tan bueno, y encima delante de una audiencia mundial. Eso es simplemente imperdonable. Aunque no pertenecían al mismo departamento, eso no significaba que los admiradores de Chu Xian se limitaran al cuartel general, sus contribuciones beneficiaron a muchísimas personas. Un héroe humano, y sin embargo quisiste sacrificarlo para salvar tu propio puesto. Maldito seas. Te patearé hasta la muerte, te pisotearé hasta la muerte, te aplastaré hasta la muerte. Bu bu. Ah, estoy herido, ay, mísero. Ayuda. Los demás fingieron no ver. Este asunto no se hizo público a nivel mundial. Estrictamente hablando, Chu Xian había sido víctima de una injusticia. Para él, acabar con su vida con un simple cacahuete fue demasiado fácil. Mientras no muriera, podían hacer con él lo que quisieran. Aunque muriera, serían los presos quienes se pelearían entre sí, y no tendría nada que ver con ellos. 267 Especial del Festival de Primavera de City 23. Capítulo 267 Especial del Festival de Primavera de City 23. Una paliza brutal. Noé presenció la tragedia del derrumbe de un muro mientras todos lo empujaban. No solo lo empujaban, sino que incluso usaron martillos para convertirlo en ladrillos. Finalmente, ni siquiera los ladrillos pudieron escapar al destino de ser pulverizados. Jaja, ustedes también están acabados, la cadena perpetua es peor que la muerte. Cuando se lo llevaron apenas con vida, todos se dieron cuenta de que Noah se había vuelto loco, pero desafortunadamente, fue después de la sentencia, así que la locura era inútil. Incluso antes de la sentencia, ante un delito de esta magnitud, no afectaría en lo más mínimo a la sentencia. Noé debe morir. Este día era el 28º día del 12º mes lunar. Se acercaba el festival de primavera. A los demás grupos de ciudades del Comando Central no les importó mucho porque sus poblaciones eran diversas y provenían de todo el mundo. Resultaba incómodo celebrar las fiestas de los demás, así que optaron por restarles importancia. Solo las familias de la Grancia continuaron con la tradición, celebrando de forma sencilla y animada. Sin embargo, este año fue diferente. Distrito Comercial 23 de la ciudad. En las pantallas de la calle se exhibían lemas festivos como Bienvenida a la nueva primavera, y otras pancartas específicas de la Grancia, lo que creaba un ambiente muy animado. No esperaba que el cuartel general fuera tan considerado, exclamó una persona de Grancia, ya que en años anteriores no había eslóganes ni nada por el estilo. Como mucho habría una felicitación en la televisión. Sí, gracias, director Chu. Otras festividades como la Navidad no parecen haberse celebrado con tanta magnificencia, dijo una persona del Imperio Americano, con los ojos llenos de envidia. Su compañero, porque ya nadie cree en Dios. Los ciudadanos de la Grancia estaban deslumbrados y muy contentos, era la primera vez que experimentaban algo así desde que llegaron al conjunto de ciudades donde se ubica el cuartel general. Anteriormente solo había actividad en las zonas donde se reunía la gente de la Grancia. Después de todo, a nivel mundial, solo había un día festivo oficial, el día de Año Nuevo. El festival de primavera no tenía ningún día festivo, aunque se distribuían dumplings en la gran ciudad subterránea de Xia. Pero el conjunto de ciudades donde se ubicaba el cuartel general no contaba con tales ventajas. Ahora, la ciudad 23 se había convertido prácticamente en una atracción especial del festival de primavera, lo que permitía a los habitantes de la Grancia de esta zona sentir con fuerza el espíritu del Año Nuevo. Estaban demasiado satisfechos. El evento especial del festival de primavera en la ciudad 23 estaba repleto de actividad. Comprar coplas, comprando regalos de Año Nuevo. Comprar ropa, dar la bienvenida al tan esperado y animado Año Nuevo. En comparación con años anteriores, este año se sintió un poco diferente con mucha más esperanza. El descubrimiento de un agujero de gusano. El sistema Proxima Centauri. Astronave. Gen de crecimiento rápido. El proyecto Cortina de Acero. Todo el año 2076 estuvo lleno de acontecimientos, muchas más cosas buenas que en la década anterior junta. Todos veían la esperanza creyendo que el año que viene sería sin duda mejor. De este modo, el distrito comercial de la ciudad 23 estaba nuevamente abarrotado y congestionado, con mercancías que se reponían más rápido de lo que se podían comprar. Durante el festival de primavera, el poder adquisitivo de la gente de la Grancia era bastante elevado. Es posible que se muestren reacios a gastar con normalidad, pero durante el festival de primavera no escatimaron en gastos. Gracias, director Chu, por organizar este especial del festival de primavera. Los precios también son muy justos. No hubo especulación de precios. Gracias, organización.
La gente de Cielo Estrellado creía que era por el cuidado de la organización, y en cuanto a Chusien, solo le dieron las gracias de pasada, ya que no era uno de ellos. Para asegurar el suministro de productos para el Festival de Primavera en la Ciudad 23, Chusien incluso transfirió algunos desde el espacio dimensional, principalmente productos agrícolas. Hace unos meses, podría haber habido escasez, porque se reclutaron decenas de millones de trabajadores. Si se incluyen sus familias, la cifra se acercaba a los 30 millones, y el consumo diario era asombroso. Sin embargo, hoy, unos meses después, hay escasez de todo excepto de productos agrícolas. En un área comprendida entre 210 kilómetros y 600 kilómetros de radio, todo es tierra de cultivo, modificación genética, plantación y siembra de plántulas. Los cultivos de rápido crecimiento ya estaban dando cosecha tras cosecha. Es importante tener en cuenta que la superficie de esta región es de casi 1 millón de kilómetros cuadrados, que, convertido a mu, se multiplica por 1500. 1.500 millones. ¿Qué concepto es ese? Antes de la catástrofe, la superficie total de tierra cultivable de la Gran Xia no era mucho mayor que esta, y toda ella era tierra fértil. Tras superar la escasez inicial de alimentos, Chusien se mostraba ahora excepcionalmente generoso. El suministro para la Ciudad 23 era apenas una gota en el océano, una nimiedad, pero desafortunadamente, aún debían cumplirse las normas, no podían distribuir paquets de regalo del Festival de Primavera ni conceder días festivos en nombre del cuartel general. Solo podían ofrecer algunos productos a precios bajos para compensar. Ante el gran especial del Festival de Primavera de la Ciudad 23, muchas personas que no pertenecían a la Gran Xia expresaron envidia. Escribieron cartas con la esperanza de incluir sus propias festividades tradicionales. Bien, puede considerarse. Y entonces no hubo un entonces. La respuesta de Chusien a la petición de celebrar festividades extranjeras en su territorio fue: sigue soñando. ¿Y si el personal extranjero dentro de esta arista ahí tendría objeciones? ¿Cómo podrían? Los festivals suelen tener su origen en la fe, y ahora solo tienen una fe. 268 Una nave espacial se estrelló en Marte. Capítulo 268 La nave espacial que se estrelló en Marte. El mundo exterior bullía de actividad. De igual modo, dentro del espacio dimensional también reinaba una atmósfera de alegría. En la ciudad de Baiyun, las decoraciones habían comenzado una semana antes, todas las farolas a lo largo de las calles estaban adornadas con nudos de Gran Xia, y la gente había comenzado a comprar artículos de Año Nuevo. El último festival de primavera aún estaba fresco en la memoria de todos, celebrado en el gimnasio de la Universidad Star. Sin embargo, este año sería diferente, las familias lo celebrarían por su cuenta, y la bonificación de Año Nuevo de la organización del clúster estelar se había distribuido 3 días antes. Las primas de fin de año y los paquets de regalo del Festival de Primavera sumaban al menos el equivalente a 3 meses de salario, y este año, había algo extra especial. Buenas noticias: habrá un espectáculo de fuegos artificiales gigantesco en Nochevieja. ¿Quién dijo eso? Mi esposa trabaja en logística y me dijo que ya se han instalado innumerables fuegos artificiales de gran tamaño por toda la ciudad de Baiyun. Eso es fantástico. Nunca había visto uno en persona, en toda mi vida. Abuelo, ¿alguna vez has visto uno? No, ¿por qué no? No se les permitía. Muchos jóvenes nunca habían visto fuegos artificiales con sus propios ojos en toda su vida, ya que no había ningún lugar donde lanzarlos en la ciudad subterránea. Por lo tanto, todos estaban increíblemente emocionados. Para esta Nochevieja, Chusien también hizo un gran gesto, lanzando un espectáculo de fuegos artificiales de inmensa magnitud. Un desperdicio, esa pequeña cantidad no importaba. Si se calculara a precios anteriores a la catástrofe, este espectáculo de fuegos artificiales costaría más de 100.000 millones. Pero todo giraba en torno al espíritu festivo. Antes de su transmigración, los fuegos artificiales estaban prohibidos en su ciudad, así que ahora que tenía la oportunidad, naturalmente tenía que organizarlo. Fue también por la época de los preparativos para el Año Nuevo cuando sucedió algo. Marte, auge, un objeto plateado rozó la tenue atmósfera, hasta que finalmente cayó y se estrelló contra un valle. Espacio. Un sistema de estaciones espaciales del gobierno de los Estados Unidos emitió una advertencia. El trabajo aquí era bastante relajado, casi no había nada que hacer. Por lo tanto, el jefe de estación estaba jugando a las cartas con sus subordinados, mientras picaba Toumex Cherry. Esto habría sido inimaginable hace un año, pero ahora las cosas eran diferentes. Las naves espaciales de la serie Star habían aumentado considerablemente su capacidad de transporte de carga,
y tras sustituir a todas las series anteriores de naves de transporte, la mayoría de las naves espaciales retiradas fueron recicladas, y una pequeña parte se entregó a la Agencia Espacial, que había transportado una gran cantidad de suministros recientemente. Esto hizo sus vidas mucho más cómodas. Al oír la advertencia, todos se quedaron paralizados. Entonces corrieron presas del pánico hacia la cabina. ¿Qué es eso? No sé. El detector no mostró ninguna reacción antes de caer. Todos repitieron las imágenes, muy sorprendidos. El objeto solo reveló su forma tras entrar en contacto con la atmósfera marciana. Tenía casi 1 kilómetro de largo, era plana, de forma ovalada y completamente de color blanco plateado. Parpadeaba intermitentemente al rozar con la atmósfera, apareciendo y desapareciendo, y continuó destellando incluso después de estrellarse contra el suelo. Si no hubiera provocado un terremoto significativo al aterrizar, todos habrían pensando que se trataba de una proyección holográfica. En el valle, dentro del objeto ovalado. Advertencia: fallo en el dispositivo de sigilo óptico. Advertencia: fallo en el dispositivo de silenciamiento gravitacional. Advertencia. Numerosas señales de advertencia resonaron, pero las pocas formas de vida que había en el interior estaban tan emocionadas que querían gritar. Estamos salvados. Jaja, por fin hemos aterrizado. Sniff sniff. Recordando sus experiencias anteriores, se habían desesperado en repetidas ocasiones. En los viajes interestelares, el vacío infinito era como el agua en el océano, y cada sistema estelar era como tierra firme. Sin importar la distancia que recorrieran, necesitaban tierra para abastecerse. Incluso si se establecía un ecosistema determinado en un barco en movimiento, este resultaba, en última instancia, demasiado frágil. Los enemigos, las averías en los equipos y los daños mecánicos les impedían llegar a la galaxia anterior o a la siguiente. Si no lograban alcanzar una, simplemente perderían energía en el espacio y les esperaba la muerte. Finalmente, tras pagar un alto precio, lograron aterrizar. Con la materia pudieron sintetizar diversos materiales. Podrían reparar la nave espacial y continuar su huida sin problemas. Aceleren las reparaciones de la nave espacial. Vayamos a encontrarnos con esta civilización tan insensata. Es algo débil, pero podría ser útil. Mientras huían, recibieron el mensaje transmitido al espacio por esta civilización. Fueron insensatos, revelaron fácilmente su ubicación y estaban tecnológicamente subdesarrollados. Así que cambiaron de rumbo y aceleraron en esa dirección. Aunque la flota Zerg les seguía de cerca, una vez que los Zerg llegaban a un sistema estelar, necesitaban algún tiempo para asimilarlo por completo, por lo que la persecución no era tan urgente. Proporcionar a esta civilización cierto desarrollo tecnológico les permitiría resistir a la posterior flota Zerg durante un tiempo más, lo cual sería beneficioso. 269 Primer contacto. Capítulo 269 Primer contacto. Órbita de Marte. En la estación espacial, un grupo de personas se miraban entre sí, sin saber qué hacer. Justo cuando alguien estaba a punto de informar a la Tierra de inmediato. Esperar. Primero vamos a analizar la situación. Sin prisas. El jefe de estación habló, deteniéndolos. Era arriesgado, pero la fortuna favorece a los audaces. Procedente del Imperio Americano, originalmente había jurado lealtad a los Cheivals. Pero ahora, todos sus Eimas habían desaparecido. Cuando preguntó por qué, le explicaron que los Cheivals se habían enfrentado a muerte entre sí, sin ninguna intervención de terceros. Seich, ¿crees que me lo creería? Además, porque la estación espacial era de nivel bajo, no una superestación espacial como el navegador. La composición del personal aquí tampoco era muy compleja. Se trataba principalmente de occidentales e indios, no había ningún miembro de la Gran Sia. Se mantuvieron unidos. Por lo general, estaban ociosos. Para obtener más reconocimiento, decidieron primero analizar la situación. Avisar a la Tierra implicaría compartir el mérito. Si fuera una oportunidad, todos estarían contentos. Si fue un desastre, los más cercanos serían sin duda los primeros afectados, por lo que el resultado no sería muy diferente. Por lo tanto, decidieron ocultarlo por ahora y arriesgarse, esperando una gran recompensa. Media hora después, una lancha de desembarco descendió hasta el borde del valle. El jefe de estación condujo a 4 personas hacia abajo, solo para ver el objeto distante que aún parpadeaba. Era indistinto, de aspecto muy misterioso. Vamos. El vehículo de aterrizaje levantó polvo al descender por la pendiente. Poco tiempo después, llegaron cerca, a una distancia de unos 160 metros. Estallido, chocaron contra algo y las 5 personas casi salieron despedidas. Salieron del vehículo con dificultad, y un hombre africano valiente se acercó para examinarlos. Esto es un escudo protector.
El africano no pudo evitar exclamar. Esta era una tecnología que no existía en la Tierra, cuyo poder se había visto en muchas películas. Dentro de la nave espacial blanco-plateada, tuvieron una visión clara del jefe de estación y de los demás, desde el momento en que su nave aterrizó hasta que se acercaron. Jaja, qué interesante. Un vehículo volador tan cutre sin siquiera un escudo de campo magnético, y que funciona con combustible químico. Sus voluminosos trajes protectores tan regordetes, que ridículos. Miren sus expresiones, tan asustados con solo ver nuestro escudo protector. Las formas de vida inteligentes de esta civilización son tan feas, insoportables de contemplar. Varias formas de vida hicieron comentarios al respecto. Instantáneamente, la frustración de ser perseguidos por los Ser durante tantos años disminuyó un poco. La felicidad es relativa. Al ver una civilización tan débil, no pudieron evitar sentir una hulida de superioridad. Luego se prepararon para comenzar la tarea principal, que consistía en establecer contacto con esta civilización. Para comunicarse, el primer paso era aprender su idioma. Vamos, que los seres de esta civilización sean testigos de nuestra grandeza y de nuestros cuerpos perfectos. Afuera, al igual que el jefe de estación y los demás, no sabían qué hacer. De repente, se abrió una grieta en el vientre del objeto blanco plateado, y un rayo de luz brotó de su interior, aterrizando frente a ellos. El haz de luz era grueso, circular y tenía casi 10 metros de diámetro. ¡Oh, Dios mío! ¡Extraterrestres! El grupo observó la escena ante ellos conmocionado, viendo varias formas de vida increíblemente feas salir del portal de luz y pisar la cortina de luz. Tenían cuerpos parecidos a los de los insectos palo, con 2 antenas similares a las de los insectos en la cabeza, que se balanceaban detrás de ellos. Sus rasgos faciales eran invisibles. Sus cuerpos entaros estaban recubiertos por una especie de caparazón que parecía una armadura. Se retorcían y giraban mientras se movían. Hablando de eso, ¿no tenían miedo de romperse la espalda? ¡Ay, Dios mío! ¿Monstruos insectos del infierno? ¡Maldición! Los pensamientos internos del grupo fueron sorprendentemente coherentes. Las diferencias estéticas entre las distintas civilizaciones provocaron un choque importante. Era la típica escena de un accidente de coche, insoportable de ver. Cálmate, cálmate. No es culpa suya que sean feos. Pase lo que pase, son amigos extraterrestres y debemos mostrarles amabilidad. El jefe de estación reprimió sus pensamientos, consolando a sus subordinados e instándolos a no ser groseros. Al mismo tiempo, su corazón rebosaba de una alegría desbordante. Bajaja, somos ricos, somos ricos. Una civilización alienígena. La humanidad jamás se había topado con una en toda su historia. Habían buscado durante tantos años sin un solo descubrimiento. Inesperadamente se encontrarían con uno aquí. ¿Miedo? ¿Asustado? Hubo algo de eso. Pero si la otra parte estuviera aquí para destruir la Tierra, preocuparse y tener miedo no serviría de nada. Sin embargo, si no lo fueran, los beneficios que podrían aportar serían inmensos, como la tecnología alienígena. Ante intereses tan enormes, la ambición sin límites comenzó a crecer. Hola, Sabas de Ekrab. El jefe de estación no tuvo más remedio que esperar que la civilización alienígena cooperara, pero claramente estaba pensando demasiado, no entendían nada. Y entonces, se inició un intercambio lingüístico completamente dispar. Aunque el progreso inicial fue lento con el esfuerzo de ambas partes, la barrera del idioma se fue superando gradualmente. Si todo avanzaba con rapidez, se podría lograr una comunicación básica en una semana. 270 Pionero. Capítulo 270 Lanzamiento de la primera piedra. Dentro de la nave espacial plateada. Cabello, silla, planeta. El Imperio Americano. El jefe de estación gesticulaba con vehemencia, comenzando con las palabras más básicas, y la capacidad de aprendizaje de la otra persona no lo decepcionó. Había equipos grabando cerca, así que no hizo falta repetir nada. Jaja, como guía y persona de contacto, debería recibir al menos un nivel 3 administrativo acorde con mi recompensa. Dios a veces está conectado, después de todo. El jefe de estación estaba secretamente encantado, imaginándose a sí mismo elevándose a grandes alturas, pero desafortunadamente, probablemente no sería capaz de aprender ningún idioma alienígena. De lo contrario, al traducir a partir de ellas y distorsionar ligeramente el significado, podría obtener muchos beneficios, pero no podía, su inteligencia no se lo permitía. Solo podía dejar que la otra parte aprendiera los idiomas de la Tierra. Llegó el día 23 de enero. Nochevieja. No hay vacaciones. La población mundial seguía trabajando. Feliz festival de primavera. Después del trabajo, todos en el cuartel general que vieron a Chusien lo felicitaron,
todo ello en idioma chino. Incluso los extranjeros tenían una pronunciación sorprendentemente estándar. No hay opción. Primero, Chu Xian era oriundo de Gran Xia, su gran jefe. Aunque algunas normas laborales rara vez se aplicaban, aún existían. Segundo, además el reciente evento especial en el distrito comercial tuvo un impacto demasiado profundo. Las calles se llenaron de lemas y saludos para la nueva primavera. Después de una visita, incluso los niños de 3 años aprendieron Feliz Primavera en chino. Nada mal, Chu Xian quedó bastante satisfecho con el efecto del evento especial, considerándolo una adaptación temprana a la cultura de la Gran Xia, lo que permitiría una transición sin problemas en el futuro. Cuando regresó a casa, vio que Liu Qi y Xiuemin habían vuelto para ayudar a Anciang en la cocina a preparar la cena de Nochevieja. Cada año es más lujoso, exclamó Liu Qi. Hace 3 años, un plato de empanadillas para Año Nuevo era suficiente para hacerlos felices. Hace 2 años, Chu Xian les invitó a un Haat Paat para Año Nuevo y después, comieron los ingredientes del Haat Paat con arroz durante una semana, estaba delicioso. Hace 1 año, Chu Xian fue transferido a Praxima Centauri, y la calidad de la cena de Nochevieja se desplomó. Ahora, con esta mesa delante, la cena de Nochevieja había recuperado su nivel. Dios mío, así es como luce la cena de Nochevieja de un casero. ¡Ay, Dios mío! Xiuemin quedó completamente atónito. Aunque eran amigos de la infancia, las cenas de Nochevieja siempre se celebraban en sus respectivas casas. Nunca había visto un banquet como ese. Una carpa grande, cangrejos grandes, grandes cuencos de gambas. Incluso en el distrito comercial del cuartel general, algunas de ellas no estaban a la venta. Abundaban las verduras y las frutas, pero la carne seguía escaseando, porque originalmente era territorio de un consorcio. Aunque los ingredientes cárnicos se cultivaban, estaban destinados principalmente a satisfacer los hábitos alimenticios occidentales. Cangrejos, longaostinous, carpa, no había visto a ninguno de ellos en el distrito comercial. Quizás se debía a la cuota de nivel 3 administrativo de Chu Xian. Xiuemin solo podía pensar de esa manera. ¿A quién le importa? Sin duda, tenía que comer bien esta noche. Probablemente le alcanzaría para saborearlo durante 1 año. ¿Y qué hay de tomar fotos y publicarlas en las redes sociales? No, eso fácilmente despertaría envidia y le causaría problemas a Chu Xian. Era mejor comer en silencio. Xiuemin no le diría nada a nadie, ni siquiera a su padre. Y en este momento, dentro del espacio dimensional, decenas de millones de trabajadores de la construcción y sus familias, alojados en refugios internacionales, también esperaban con ansias la cena de esta noche. A diferencia de Baiyun Town, aquí todavía se servían comidas comunitarias. Las mesas ya estaban puestas. Cena de Nochevieja, festival de primavera, día festivo o el día de Año Nuevo. Puede que no tuvieran un alto nivel educativo, pero no eran tantos. No celebraban otras festividades, solo la de la Gran Xia. Claramente aquellos que tenían influencia detrás de la organización del cúmulo estelar. Eran entusiastas de la cultura de la Gran Xia, o eran ellos mismos de la nacionalidad Gran Xia. En breve, debe haber conexiones complejas. Respecto a esto, aunque provenían de diversos países de todo el planeta, con diferentes colores de piel e idiomas, ahora se habían convertido en gente del cúmulo estelar. Nacionalidad, descartada. Idioma, descartado. Cultura, descartada. El cúmulo estelar podía decirles qué idioma hablar y qué cultura seguir, y no pusieron objeciones, ya que habían sufrido mucho antes. Pertenecían a un grupo que había sido abandonado, y ahora que tenían un nuevo hogar, ¿por qué aferrarse a las cosas viejas? ¿Se pueden consumir como alimento? ¿Podrían gastarse como dinero? El cúmulo estelar era su nuevo refugio. Celebrando el festival de primavera, hablar idioma chino, comer comida china. En cualquier caso, seguir las indicaciones de la organización fue lo correcto, sobre todo porque mañana era día libre y todos recibirían ropa nueva. Solo cabía decir, larga vida a la organización. Ciudad de Baiyun. Cada hogar también había colocado coplas del festival de primavera. Aunque el trabajo no terminó temprano, el pueblo de Baiyun en sí no era muy grande. Visitar a familiares y amigos no suponía un largo paseo. No tenían prisa por la cena de Nochevieja, cocinaron despacio porque habría un espectáculo de fuegos artificiales a medianoche, así que cenar temprano no tenía sentido. Tómalo con calma, la buena comida merece la pena la espera. En casa de Layu, en ese momento no eran solo 3 personas. Originalmente eran un abuelo y su nieto, pero ahora había una chica más, la esposa de la Xiaofan. También investigadora y estudiante brillante, se conocieron en el trabajo. Se casaron hace un mes y la boda fue bastante sencilla.
fotos de boda, banquet de boda, ni, solo los familiares más cercanos vinieron a la casa para comer. La organización del cúmulo estelar abogaba por la sencillez en todo. ¿Y si eso suponía un compromiso excesivo? Cuando todos lo hacían de esta manera, no había problema. Hay que saberlo. En la Tierra las bodas también eran así, se daba por hecho que se obtenía un certificado, se repartían caramelos y se celebraba una comida familiar. Ni siquiera pudieron conseguir los recursos para un gran banquet. Gradualmente, las bodas sencillas se convirtieron en la norma mundial. Nadie pensaba que hubiera ningún problema, llevaban mucho tiempo acostumbrados a ello. Y había un aspecto en el que Layu sentía que el cúmulo estelar había sido verdaderamente pionero. Esa era la formación previa al trabajo. ¿Cuántos matrimonios surgieron de un momento de impulso o fueron impuestos por la sociedad hacia un nuevo estilo de vida? Muchas personas simplemente no estaban preparadas para ser padres, esposas o esposos. Simplemente se precipitaron. Antes de la catástrofe, una parte considerable de la vida matrimonial fue un desastre. El cúmulo estelar lo estipuló. Antes del matrimonio, habría formación previa al empleo, cómo convivir en armonía en un nuevo entorno, cómo gestionar los conflictos, avanzar juntos, respetarse mutuamente y mantener la coherencia. Un total de 36 horas de clase. Finalmente se realizó una evaluación, y solo después de aprobar se les expedirían los certificados.